te pido de las aguas de tu paz, es agua viva y me la das. Tengo sed y tengo hambre de tu amor, y espero tanto de tu fuente, mi Señor. Eres Dios, estás en Dios y muestras Dios. Y Dios El sacramento del bautismo. unidad. Yo que vine de la tierra y polvo soy, quiero vivir, quiero beber de tu verdad. El precioso regalo que Jesús nos dejó y que la Iglesia asume como el primer paso para que alguien sea discípulo de Jesús es el sacramento del bautismo. Hay muchos símbolos alrededor del bautismo, y a partir de estos símbolos nosotros descubrimos la riqueza que hay en cada paso del bautizado. Veremos entonces cómo el agua es una maravilla, el sentido religioso del agua, el sentido bíblico y teológico. El bautismo es la fuente de los demás sacramentos. El bautismo y sus símbolos. A veces quedamos admirados delante de un riachuelo de aguas limpias, de cascadas y de lagos. Muchas veces asustados ante las aguas del mar. Esto es porque sabemos cómo el agua es tan importante para la vida, o mejor, para cualquier vida. El agua tiene múltiples usos. En ella la vida se desenvuelve, calma nuestra sed, limpia la mugre y cuando llegan las lluvias, el agua cumple su misión. Los animales, las plantas, el hombre y la mujer se sienten revigorizados y purificados con el agua. El agua es fuente de vida. Ella es tan preciosa, pero está siendo tan irrespetada que es urgente que toda la humanidad se una para salvar el agua. Porque sin el agua, todo acabará. El agua es tan importante que todos los pueblos no solamente la valoran, sino que luchan por tenerla, pues la usan como signo y símbolo de expresión de sus sentimientos, emociones y vivencias de religiosidad. El agua es signo de vida, símbolo de paz, símbolo del paraíso, señal de amor, señal de Dios. Antes del nacimiento de Jesús, muchos pueblos usaban el agua en el sentido religioso como un baño de purificación. Como por ejemplo, los hindúes en la India se bañan hace milenios en el río Ganges. ¿Y cuál es el sentido religioso del agua en la Biblia? El bautismo en la Biblia. El pueblo de la Biblia siempre dio mucha importancia al agua. Por ejemplo, ya en el libro del Génesis encontramos el Espíritu de Dios presente en las aguas. Y el Salmo primero habla de que el justo está plantado a la orilla de un río. El recuerdo del pasado respecto del agua quedó muy grabado en los usos y costumbres del pueblo, especialmente en las celebraciones religiosas. Así, los ríos de Mesopotamia eran recordados como partes esenciales del paraíso terrenal. Más tarde, el paso del Mar Rojo pasó a significar el bautismo del pueblo elegido por Yahvé. Después, Moisés sacia la sed del pueblo haciendo salir agua de la roca. Y el profeta Eliseo manda al leproso Naamán
a bañarse 7 veces en el río Jordán, y Naamán quedó curado. En la época de Jesús, los monjes de Qumran, junto al Mar Muerto, tenían este baño como obligatorio, baño de purificación, varias veces al día. Y Jesús va al encuentro de su primo Juan, que en las orillas del río Jordán bautizaba al pueblo, preparándolo para recibir al Mesías. Es por eso que la tradición lo llama Juan Bautista, aquel que bautiza. Pero, ¿cuál es el sentido que el bautismo tiene en el Nuevo Testamento? Juan Bautista, en las orillas del río Jordán, introduce el sentido que el bautismo va a tener en el Nuevo Testamento. Juan Bautista predicaba la necesidad de la conversión, ese ajuste de la vida de las personas con la voluntad de Dios, con las enseñanzas de la Sagrada Escritura. Él insistía mucho en los valores religiosos de la justicia, del amor y de la moralidad. En su predicación daba ejemplos concretos de cómo las personas debían corregir sus vidas, sus modos de proceder, de comportarse, a los que pensaban que Él era el Mesías, el libertador de Israel. Juan anunciaba que después de Él vendría una persona muy importante y de la cual Él mismo no era digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias. Y afirmaba que el bautismo administrado por Él en las aguas del río Jordán no era nada ante el bautismo que esa persona iba a traer. Cuando Jesús está delante de él para ser bautizado, Juan Bautista queda avergonzado y dice: ¿Cómo? ¿Tú vienes a mí para ser bautizado? Si soy yo el que debo ser bautizado por ti. Jesús insiste afirmando que este gesto hace parte del proyecto de Dios y convence a Juan Bautista para que lo bautice. En el momento en que Jesús es sumergido en el agua y sale de ella, se escucha la voz del Padre: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y sobre Jesús volaba el Espíritu Santo en forma de paloma. Juan, impactado por aquel momento, presenta a Jesús a la multitud como el Cordero de Dios, que quita todo pecado del mundo, aquel que bautizará en el agua y en el fuego. Y a partir de este momento, algunos de los discípulos de Juan Bautista siguen a Jesús y se quedan con él. La narración de los evangelios muestra a todos nosotros que Jesús mismo nunca bautizó, pero él hablaba varias veces de un nuevo bautismo que él recibiría, o sea, el bautismo de sangre, pasando por la muerte purificadora en la cruz y enseguida resucitando para una vida nueva. Y después de su muerte y resurrección, al despedirse de sus apóstoles y discípulos en el monte de la Ascensión, Jesús instituyó el bautismo como signo esencial de la adhesión de cada persona convertida. Por tanto, el bautismo no es solamente una adhesión a la persona de Jesús, a su ministerio y al proyecto salvífico del Padre, sino que también marca el inicio de una vida nueva que la persona bautizada empieza a llevar con los otros, con Dios, con el universo, consigo misma y con la comunidad de Jesús, o sea, la Iglesia, que es por excelencia la esposa de Cristo, como nos recuerda el Concilio Vaticano II. En la carta a los Romanos, Pablo alerta a la comunidad de que fuimos bautizados en Cristo Jesús y bautizados en su muerte, y ahí seremos todos renacidos para una vida nueva. Nace, por tanto, un nuevo hombre y una nueva mujer. Yo te pido de las aguas de tu paz, esa agua viva y me la das. Tengo sed y tengo hambre de tu amor, y espero tanto de tu fuente, mi Señor. Eres Dios, estás en Dios y muestras Dios, y Dios contigo
es unidad. Yo que vine de la tierra y polvo soy, quiero vivir, quiero beber de tu verdad. Con agua viva, con vida nueva, todos los días me bautizas otra vez. Me siento renovar, me siento rebosar cuando estoy cerca. A partir de Pentecostés, la Iglesia, obedeciendo a Jesús, bautiza a todos aquellos que desean dar su adhesión al Señor Jesús. Más tarde descubre la necesidad de preparar los candidatos al bautismo, no solamente porque los padres piden el bautismo de los niños, sino porque es necesario caminar con madurez en Cristo. El bautismo en la tradición. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos narra cómo, luego de Pentecostés, todos los que pedían seguir a Jesús para ser miembros de la Iglesia tenían que ser bautizados obligatoriamente. Era el gesto de ingreso en la vida nueva de Jesús. Nosotros somos llamados a sumergirnos no solamente en el agua, sino en la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Pero claro, era necesario preparar a las personas para que supieran lo que significaba seguir a Jesús. En aquella época, los cristianos eran considerados un peligro para la religión de Moisés, porque representaban una separación. Entonces, muchos jefes de los judíos comenzaron a perseguir a los cristianos. Los romanos veían en los cristianos un posible grupo con fuerza amenazadora para el poder de los emperadores. Todo eso exigió que los candidatos al bautismo recibieran una formación larga, profunda, consistente y con una vigilancia constante. Nace entonces a finales del siglo II y perdura hasta el siglo V el catecumenado, como un curso rico en contenido y vivencia que duraba más o menos unos 3 años de preparación. El momento más fuerte era durante el período de la Cuaresma. La gran celebración del bautismo se hacía en la noche de la vigilia pascual. El candidato, mirando el occidente hacia el ocaso del sol, hacía la renuncia a Satanás y a sus obras. Después, mirando hacia el oriente, hacia el nacimiento del sol, proclamaba su fe en los principales misterios cristianos. Recibía el bautismo por sumersión o inmersión. Enseguida, la persona era ungida con el óleo crismal y recibía una vestidura blanca como señal de la vida nueva en Jesús. El momento culminante era la participación en la mesa eucarística, cuando el recién bautizado recibía a Jesús en el pan y el vino consagrados. Después recibía el mandato misionero para testimoniar a Jesús por donde quiera que fuera o pasara, aunque tuviera que enfrentar, si fuera necesario, la propia muerte por amor a Jesús. Ya en el siglo III, las familias pedían el bautismo para los niños. Hubo muchas resistencias por parte de teólogos y obispos, pero al poco tiempo la costumbre se fue introduciendo cuando los papás asumían la responsabilidad de la educación de sus hijos en la fe cristiana. En el siglo IV, con la influencia de la teología de San Agustín con respecto al pecado original, el bautismo de los niños se tornó común y se reafirmó en los siglos siguientes como práctica habitual en las familias cristianas. Esto perdura hasta hoy en la Iglesia Católica. Entretanto, es fundamental que padres y padrinos asuman la responsabilidad de la educación de los hijos bautizados, para que ellos, al crecer, puedan adherirse en forma personal a Jesús, vincularse a la Iglesia y colaborar en la construcción del reino de Dios.
Es necesario que los bautizados sean más conscientes, más maduros en la vivencia cristiana, que manifiesten su fe con mayor convicción, como Jesús de Nazaret. En este mundo de hoy tan diversificado y cada vez más descristianizado, pero también cada vez más sediento de Dios. Es un momento propicio para agradecer a Dios el don maravilloso del bautismo. Todo cristiano, cuando lee, estudia o hace alguna cosa, siempre lo hace en actitud de oración. Yo te pido de las aguas de tu paz, es agua viva y me la das. Tengo sed y tengo hambre de tu amor, y espero tanto de tu fuente, mi Señor. Eres Dios, estás en Dios y muestras Dios, y Dios contigo es unidad. Yo que vine de la tierra y polvo soy, quiero vivir, quiero beber de tu verdad. Con agua viva, con vida nueva, todos los días me bautizas otra vez. Me siento renovar, me siento rebosar. El sacramento del bautismo tiene muchos ritos que deben ser seguidos. Pero más importante que el rito es el sentido teológico, el sentido de la fe que el sacramento tiene. El sacramento del bautismo es la fuente para los que creen en Jesús, la inserción en la comunidad y nuestra misión liberadora de cristianos en el mundo. El bautismo y sus ritos. Cuando nosotros queremos hablar de la celebración del bautismo y también de su ritual, debemos pensar en todos sus componentes e imaginar cómo pueden organizarse entre sí las distintas partes del bautismo que no deben ser olvidados. Me refiero, por ejemplo, el gesto de bautizar con el agua, los otros componentes complementarios como la vela, las palabras que son dichas en la hora de realizar el sacramento. Es muy importante también la intención de hacer aquello que la Iglesia hace cuando administra este sacramento, porque este sacramento pertenece a la comunión eclesial. No podemos olvidar la comunidad eclesial que celebra, sean niños, jóvenes, adultos, sus padres y padrinos, los ministros celebrantes y toda la comunidad. Todos estos elementos deben constituir una unidad totalmente indivisible. Esta es la unidad que va a componer la verdadera unidad del bautismo y de Jesucristo con el bautizado. Es importante recordar aquí que desde el origen, la Iglesia enseñó que el bautismo se administra solo una vez a la persona. Significa que el bautismo imprime carácter. Esto es, una sola vez es bautizado, y esta marca indeleble dura y permanece para siempre. En algunos casos excepcionales, y muy raramente, cuando existen serias dudas con respecto a la validez del bautismo, se puede administrar nuevamente. En este caso, este se hace bajo condición. A partir del punto de vista cristiano, en este momento que se realiza la consagración de la persona a la Santísima Trinidad, así se celebra el centro del ritual. Yo te bautizo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. A partir de este sacramento, la persona con todo su ser participa de un modo especial en la comunión de amor que hay en la comunidad divina de las tres personas. Así, esta consagración bautismal elimina y cancela en la persona el pecado original. Es decir,
que ella se vuelve una persona santa, sagrada, reservada para Dios. Ella pasa a ser parte de Jesucristo y Jesucristo pasa a ser parte de ella. Ella se vuelve un templo vivo del Espíritu Santo de Dios. Por el bautismo, la persona opta por el seguimiento de Jesucristo. A partir de este sacramento primordial, la persona bautizada pasa a ser discípulo de Jesús. Esto es, escucha obediente de la palabra en todos los momentos de su vida. El discípulo comulga de la vida de Jesús y de la vida trinitaria. Y por tanto participa de su filiación con el Padre, de su relación amorosa con el Espíritu Santo y de su misión salvadora. El discípulo, al mismo tiempo que convive con Jesús, convive con todos sus discípulos, formando la comunidad eclesial. Él participa y comparte la misión de Jesús. San Pablo, en su carta escrita a los Efesios, nos enseña que el rito del bautismo nos pone en el misterio central de la vida cristiana. Nos hace participar de la muerte y resurrección de Jesús. Al recibir el sacramento del bautismo, nos dice Pablo, somos sumergidos y sepultados en Jesucristo. En este proceso, en su muerte, somos librados de todo pecado. Después, así como Jesús resucitó para una vida nueva en la gloria del Padre, nosotros ya limpios por el agua bautismal, también resucitamos, somos purificados para una vida nueva en Jesús para la gloria del Padre. Y también somos puestos al servicio de Él para la salvación del mundo entero. La teología del bautismo. A través del bautismo, la persona ingresa en la comunidad eclesial, que es el pueblo de Jesús. En este pueblo de hermanos, no por la sangre y por la raza, sino por causa de Jesús, tanto el seguidor como la seguidora de Jesús pasan a tener un estilo de vida personal, comunitaria y social según los criterios de Jesucristo. La comunidad eclesial, por tanto, es una construcción continua a partir de la interacción de tres fuerzas importantes. La primera es la acción del Espíritu Santo que congrega a los discípulos y discípulas, los educa, los anima en el seguimiento fiel, creativo y fraterno de Jesús y los envía a la misión. La segunda fuerza es la participación libre de la persona en un proceso permanente de conversión y santificación, tanto en la vida de la Santísima Trinidad como en la vida de la comunidad eclesial. La tercera fuerza es la propia comunidad, que tiene su manera de organizarse, de animarse, de funcionar a partir del Evangelio, valorando los dones y talentos de cada miembro. La Iglesia, con sus dos dimensiones, íntimamente unidas, la humana y la divina, camina por la senda de la historia, en la tensión entre santidad y pecado, pero sintiéndose impulsada a convertirse constantemente, a ser fiel al Señor, a cumplir la misión que Él le dio. Cada bautizado es miembro vivo y activo de esta Iglesia, según la variedad y riqueza de los dones que el Espíritu concede. La Iglesia, con sus miembros, santos y pecadores, es sacramento de Jesucristo. Es continuadora de la misión salvífica de Jesús en la historia. Es muy importante destacar que por el bautismo se da también el envío misionero. En el instante en que la persona es bautizada, recibe el mandato de Jesús. Ve y haz que todos los pueblos se hagan mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo lo que ordené. Cada bautizado por la unción con el Santo Crisma es asociado a la acción del envío misionero y recibe la fuerza del Espíritu Santo.
Así como los apóstoles y discípulos de Jesucristo, después de Pentecostés, partieron para todas partes del mundo anunciando a Jesús, proclamando su mensaje, y por medio de este mensaje pusieron las bases para la organización de la vida personal, de la vida social, de la vida comunitaria, según los valores del reino de Dios. Y del mismo modo, todo aquel cristiano bautizado debe dar testimonio de su fe, debe anunciar a Jesús, ayudando a organizar la vida social de su comunidad. La misión del bautizado se realiza en todos los lugares, en la casa, en el campo, en la ciudad, en los periódicos, en la televisión, en la prisión, en los hospitales, donde quiera que esté, debe testimoniar a Jesucristo. Todo bautizado es un misionero por su forma de pensar, de compartir la vida, también de comunicar sus convicciones profundas, en su forma de analizar y vivir lo que está sucediendo a su alrededor. Es su deber luchar por un mundo justo, por un mundo fraterno, conforme a los valores del Evangelio de Jesucristo. No puede haber bautizado omiso, cobarde, callado, que sea sumiso a los poderes e ideologías que esclavizan al ser humano y toda naturaleza. El bautizado es por naturaleza un revolucionario, como Jesús lo fue. Él quiere que sus discípulos también lo sean, porque el reino de Dios, en nuestros tiempos, sufre violencia, injusticia, y solamente los violentos, como nos enseña la Biblia, aquel que no es pasivo, aquel que es profeta, aquel que busca, que participa, que actúa en la sociedad, conquista y hace presente en el mundo el reino de Dios. Pero ¿cómo estamos con respecto al compromiso del bautismo en nuestra vida? ¿Damos espacio para que el Señor nos bautice todos los días de nuevo? Yo te pido de las aguas de tu paz, es agua viva y me la das. Tengo sed y tengo hambre de tu amor, y espero tanto de tu fuente, mi Señor. Eres Dios, estás en Dios y muestras Dios, y Dios contigo es unidad. Yo que vine de la tierra y polvo soy, quiero vivir, quiero beber de tu verdad. Con agua viva, con vida nueva, todos los días me bautizas otra vez. Me siento renovar, me siento rebosar, cuando estoy cerca de la fuente de tu paz. Además del compromiso del bautizando, está el compromiso de los padres, de los padrinos y de toda la comunidad. Somos corresponsables de la calidad del testimonio y de la calidad de la misión. La pastoral del bautismo. El bautismo, inicio de la vida cristiana, es fuente de los demás sacramentos. Necesita de cuidados pastorales específicos. Cada comunidad eclesial debe crear, formar y animar equipos encargados que en nombre de la Iglesia cuiden de todo lo que se refiere al bautismo. Y que estas personas se preparen en teología, espiritualidad y liturgia del bautismo. Sean creativas y celosas en la preparación de los bautizados. Son ministros ordinarios del bautismo los obispos, los sacerdotes y los diáconos.
Pero en caso de necesidad, otras personas católicas pueden realizar el bautismo, siempre que cumpla las normas de la Iglesia, al derramar el agua en la cabeza del bautizando y pronunciar la fórmula trinitaria: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, teniendo la intención de bautizar. Por eso es necesario que nuestras comunidades velen para que los ministros y las ministras del bautismo sean dignos de tan sublime misión. Los primeros y principales responsables por la vida, educación y la formación cristiana de los hijos son los papás. Es necesario superar los motivos falsos y equivocados y a veces hasta supersticiosos para pedir el bautismo de los hijos. Gracias a Dios, la mayoría de los padres piden el bautismo de los hijos, porque poseen el don de la fe. Es fundamental que la Iglesia trabaje bien la educación de los padres para esta misión, la de los padres cristianos. Por eso es importante valorar la pastoral de los enamorados, la pastoral de los novios, la pastoral familiar, los retiros para casados y fortalecer la espiritualidad de los esposos y padres de familia. Junto con los padres, en el cumplimiento de la misión cristiana están los padrinos, segundos padres, y las madrinas, segundas madres. Este es un ministerio en la Iglesia por el cual las personas que aceptan ser padrinos y madrinas se comprometen a colaborar de modo directo en la educación cristiana de los ahijados que les fueron confiados en el bautismo. Por tanto, no es un elemento o aspecto social, sino una verdadera misión que padrinos y madrinas ejercen en el nombre de la Iglesia. Sin duda, todavía continuaremos con bautismos de niños, pero ellos no responden por los compromisos bautismales. Y eso refuerza la importancia de la misión de los padres, los padrinos y la catequesis. El mundo cambió mucho, y no siempre los niños encontrarán apoyo para crecer en la fidelidad al Señor. Por eso se hace necesario que el ministerio del apadrinamiento sea revisado, revalorizado y asumido con mayor empeño y seriedad en nuestras comunidades. Más aún, que el bautizando tenga el apoyo necesario para hacer su opción personal por Jesús y asumir los compromisos del bautismo. La renovación anual de los compromisos del bautismo, de modo especial antes de la confirmación y de la primera comunión, no solamente alimenta la íntima relación entre estos tres sacramentos de la iniciación cristiana, sino que favorecen la madurez en la gracia bautismal. Es evidente que la comunidad debe velar para tener nuevos miembros a través del bautismo de niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos. Pero ella necesita realmente una comunidad de fe, esperanza y caridad. Un ambiente propicio que alimente la fe y favorezca la madurez y el crecimiento de sus fieles. Y más aún, que ofrezca nuevas oportunidades para suplir las necesidades religiosas de sus miembros. Existen varias iglesias cristianas. De muchas de ellas, nuestra iglesia reconoce la validez del bautismo que administran. Y esto es indispensable para el diálogo ecuménico y la búsqueda de la unidad. Jesús mismo rezó al Padre pidiéndole esta unidad para sus seguidores. Padre, que todos sean uno. Como bautizados, nuestra caridad cristiana nos lleva a nunca ofender a los demás grupos que se consideran cristianos, sino amarlos y respetarlos, porque al final ellos creen en el mismo Señor nuestro y buscan la salvación por medio de Jesús. Y más aún, por ser nosotros cristianos, el bautismo nos lleva al diálogo con las demás religiones en la búsqueda conjunta de un mundo solidario y de paz. La Iglesia es toda ella bautizada. Así como el bautismo es dinámico, es decir, que va penetrando la vida de quien es bautizado, en la medida en que la persona va creciendo, el bautismo va penetrando la vida y la misión de la Iglesia. Es por eso que cada año en la noche de la vigilia pascual, todos los fieles y toda la Iglesia renuevan de manera más consciente los compromisos bautismales.
El bautismo nos transforma en sal de la tierra y luz del mundo, como dice Jesús. Cada cristiano es y apunta hacia la liberación, la paz y el amor. Yo te pido de las aguas de tu paz, esa agua viva y me la das. Tengo sed y tengo hambre de tu amor, y espero tanto de tu fuente, mi Señor. Eres Dios, estás en Dios y muestras Dios, y Dios contigo es unidad. Yo que vine de la tierra y polvo soy, quiero vivir, quiero beber de